Hola a todos, soy David, esto es David el Libro y os traigo una nueva reseña al canal. En esta ocasión os traigo una nueva novela de un escritor que ya conocemos porque reseñamos su primera novela el mes pasado. Se trata del escritor Chuck y hoy os voy a presentar La herencia del deseo, que continúa la historia donde se quedó su primera novela, La herencia de los sueños. Así que aquí la podéis ver, ¿vale? Así que sin perder más tiempo y sin más dilación, comenzamos. La historia nos va a seguir contando las vidas de nuestros personajes, justo desde el punto o hilo temporal donde los dejaron en la primera parte de la saga, llamada La herencia de los sueños. Si no os acordáis, aquí vais a poder ver de ahí, ¿vale?, el link para recordar esa reseña que os hice. Aquí vamos a ver cómo Ulises, cumpliendo su voluntad, se va a ir a vivir junto a Bella a su villa, en la sierra. Y allí, acompañado de la masajista Isma, va a seguir inmerso en la lectura de esa novela que le regaló su nieto Raúl, la cual poco a poco le va a ir atrapando en un cúmulo de sensaciones, de sentimientos, de pensamientos, ¿vale?, que ya creía olvidado. Además, cumpliendo su promesa, intentará ayudar a su nieto Raúl a descubrir ese mundo que tanto ansía, como es el del BDSM. La historia también, poco a poco, nos va a ir narrando esos fragmentos de la novela que tan enganchado mantiene a Ulises, y mostrándonos así cómo sus personajes se van a ir sumergiendo más y más en ese mundo lujurioso y lleno de dominación. Una buena continuación de la saga que va a tener incluso a un ritmo aún mayor y que va a mantener enganchado al lector hasta el final, quedando a expensas de una tercera parte que va a prometer bastante, os lo aseguro. Así que, os digo, La herencia del deseo, del escritor Chuck, una buena novela que no podéis perder. Como siempre hago a la hora de valorar cada libro, visitar varios factores, y el primero de ellos va a ser la estructura del mismo. Como podemos ver, nos vamos a encontrar con un libro que es un poquito más corto que el anterior. En esta ocasión va a contar con 197 páginas y va a estar dividido en 29 capítulos. Como vemos, capítulos bastante cortos, capítulos bastante rápidos de leer y que van a facilitar una rápida lectura del mismo libro. Yo puedo decir que prácticamente en 2 noches el libro lo devoré. En segundo lugar, quiero hablar del tipo de narración de esta novela. Para contarnos esta segunda parte de la historia, el autor va a acudir a la primera persona. De este modo va a meternos de lleno en la piel de los personajes y lo que van viviendo, sintiendo y experimentando todos y cada uno de ellos. En esta segunda parte vamos a ver cómo vamos a tener nuevos narradores que se van a ir sumando a los que ya teníamos en la primera parte de la novela, llamada La herencia de los sueños. Esto va a hacer que la novela tenga un mayor auge, que se vaya complementando desde muchos más puntos de vista y que la información que se nos presente sea mucho mayor. Para ello, el escritor va a usar un lenguaje bastante sencillo, ameno, muy fácil de entender, pero sobre todo un lenguaje cuidado y que va a ser distinto en función del personaje que esté hablando o se esté desarrollando la historia en ese momento. El lenguaje usado por cada personaje, la forma de dirigirse a los demás, cómo va a actuar, todo va a depender del contexto, de la situación, de el personaje en cuestión y sobre todo, como digo, de con quién va a estar rodeado. Como digo, un conjunto de detalles que va a hacer que la novela tenga mucho mayor profundidad y que el lector pueda captar muchísimo mejor los detalles. En cuanto a las descripciones de esta historia, el escritor va a seguir mostrándonos todas esas escenas con todo lujo de detalle, describiéndonos cada lugar, cada personaje con tanta minucia que el lector se va a ver atrapado en la historia, se va a ver inmerso en ella, ¿vale? Y va a poder experimentarla como si la estuviera viviendo en primera persona. En último lugar, en cuanto al ritmo de la novela, es decir que esta novela tiene incluso un ritmo más alto que su predecesora, La herencia de los sueños. Un ritmo tan alto y tan constante que el lector, una vez que se ve inmerso en la lectura de los primeros capítulos, se va a ver atrapado, no va a poder parar de leer
y va a ir pasando de capítulo en capítulo hasta que llegar al desenlace de la historia, que lo va a dejar, como dije anteriormente, con ganas de más, con ganas de seguir leyendo la saga y de continuarla. En tercer lugar, creo de los personajes de esta historia. Nos vamos a encontrar con que los personajes de esta segunda parte de la saga van a ser prácticamente los mismos que la primera parte. No obstante, van a haber algunos personajes nuevos que van apareciendo en la historia, pero su protagonismo aún va a ser reducido en comparación con los principales. Es decir, que son personajes que poco a poco vamos a ir conociéndolos muchísimo más y que vamos a sentir una gran sintonía con todos ellos. Poco a poco vamos metiéndonos en su piel, en su vida, y esto va a hacer que disfrutemos muchísimo más con la novela. Son personajes que podemos decir que van a despertar 1001 sensaciones, sentimientos y demás en el lector, y que van a saber ganarse un sitio en la mente y en los corazones de cada uno, provocando así que la historia la podamos disfrutar muchísimo más. Como digo, un buen conjunto de personajes que ya nos dejaron con un buen sabor de boca en la herencia de los sueños y ahora en la herencia del deseo lo han vuelto a hacer aún más. En cuarto y último lugar, quiero hablar de los detalles de este libro, ¿vale? Como ya hizo el autor en la primera novela, he de destacar una serie de detalles que a mí me han llamado la atención porque creo que enriquecen el libro y que dan ese punto a favor. El escritor, como sabemos, cada capítulo lo destina a un narrador distinto, que nos va contando esa parte de la vida que va a ir experimentando. Pero para distinguir ese tipo de narrador, vamos a ver cómo al final del capítulo el escritor nos introduce una serie de elementos relacionados con el BDSM, ¿vale? Y en función del papel que juega ese personaje dentro de ese mundo del BDSM, va a tener un objeto u otro, como vamos a ir viendo. Como digo, una serie de elementos, aparte de la maquetación que podemos ver, la maquetación que tampoco que es buena para la lectura, una portada también atractiva y demás elementos, va a hacer que el valor que tiene el libro para el lector sea mucho mayor, que éste vea una mayor riqueza literaria y que por tanto el libro sea mucho más atractivo para el mismo. Y nada más, en resumida cuenta, y para terminar, deciros eso, que este libro, La herencia del deseo, del escritor Char, vamos a continuar la historia justo donde se quedó la primera parte, La herencia de los sueños. Nos vamos a tener una novela, podemos decirlo, erótica, yo que diría incluso porno, ¿vale? Basada en el mundo, como ya sabemos, del BDSM, de la dominación, de la sumisión. Una novela que va a estar muy bien descrita y muy bien narrada. Una novela con un elenco de personajes que ya conocemos por su predecesora y en la cual vamos a poder indagar aún mucho más en su vida, en sus pensamientos, en sus sensaciones, en lo que van sintiendo en todo momento y sobre todo ir conociendo los personajes muchísimo más. Todo esto va a hacer que sintamos a personajes como mucho más cercanos, mucho más reales y que podamos disfrutar de la historia muchísimo más. Una historia caracterizada por un ritmo altísimo, mucho más alto que su predecesora. Y esto va a hacer que el lector ya desde la primera página se enganche con la historia y no pueda parar de leer. Una historia que te va a atrapar, una historia que te va a dejar con un buen sabor de boca y que va a llegar a un desenlace que te va a dejar sobre todo con ganas de continuar la saga. Así que nada más. Es una novela que os recomiendo leer porque a mí me ha encantado y yo ya estoy deseando, como digo, poder leer esa tercera parte y saber cómo va a acabar todo. Aquí abajito, como siempre, os voy a dejar el link, ¿vale? Donde podéis adquirir esta novela, tanto su versión física como su versión digital, ¿vale? Y nada más, en último lugar, como siempre, hago dar las gracias al escritor, en este caso, Char, por haberme seguido este ejemplar. Decirte que ha sido un verdadero placer colaborar contigo, ¿vale? Reseñar tanto esta novela como su predecesora, La herencia de los sueños, ¿vale? Las dos novelas me han encantado, me he quedado con ganas de más, de seguir andando en este mundo, en esta saga que has creado, ¿vale? Saber cómo continúa la historia. Así que ha sido un verdadero placer. Y aquí me tendrás para seguir hablando contigo siempre que lo tengas oportuno. Si tú lo estimas, será un verdadero placer seguir continuando la saga y terminando la historia. Así que un abrazo enorme, Char, y gracias por todo. Y nada más, a todos ustedes, mis suscriptores, como siempre os digo, aquí tenéis mi canal de comentarios y mis redes sociales. En ellos podemos coger el comentario, dudas o sugerencias sobre el canal. Decirme qué os ha parecido este libro, esta saga, este tema, que creo que era de mucho.
La primera parte de la saga La herencia de los sueños gustó bastante, tuvo muchísima sensación. Espero que esta segunda parte la tenga igual, ¿vale? Ponedme todos acá abajito, todos los comentarios que pensáis, que yo os iré leyendo y contestando como siempre, ¿vale? Y nada más, deciros que si os ha gustado el vídeo, dejadme el like en el mismo, suscríbete al canal si no estás suscrito, dale a la campanita para estar de las últimas novedades y os veo próximamente aquí en el canal David el Libro con un nuevo vídeo y una nueva reseña. Un saludito y que tengamos la lectura.